Buenas tardes, mi nombre es Alonso Rodríguez, pertenezco al Cuerpo de Bomberos Voluntarios de Simijaca. En el día de hoy vamos a realizar este video con el tema chorros maestros. Este tema de chorros maestros va en la clase de lucha contra incendios estructurales. Entonces, para iniciar, vamos a definir qué es un chorro. Chorro es un líquido que sale por un orificio reducido a través de una tubería o de una manguera y finalmente sale a través de una boquilla que utilicemos. Entonces, ya definiendo qué es un chorro a nivel general, vamos a mirar ya qué es el chorro maestro. El chorro maestro ya lo relacionamos es con el control de los incendios. En un chorro maestro contra incendios puede ser de agua o de cualquier agente extintor que utilicemos en esta labor. ¿Cuál es el objetivo de utilizar un chorro? Es llegar al incendio o sitio que deseamos refrigerar. Los tipos de chorro los podemos graduar de acuerdo a las boquillas o los pitones que utilicemos de pronto en nuestra estación o en nuestras máquinas extintoras. ¿Cuál es el objetivo de utilizar los chorros maestros, los diferentes chorros maestros? El principal objetivo es el control del incendio. Además de eso, como otro objetivo es reducir las temperaturas en los incendios y proteger a los bomberos, a las unidades que están atendiendo la emergencia y los bienes materiales que están cerca al sitio donde se nos está generando el incendio o la emergencia. Esos son los objetivos principales. Para resumir, control del incendio, bajar temperaturas y protección del personal. Tenemos tres tipos de chorros maestros principales. El primero es el chorro directo, el chorro de nieblina y el chorro de cortina. Entonces, para hablar un poquito de los diferentes tipos de chorros, vamos a iniciar con el chorro directo. ¿Qué es el chorro directo? Es un chorro de gran volumen de agua producido por una boquilla lisa. Tiene la capacidad de llegar a áreas que otros chorros no pueden alcanzar y no es necesario mayor acercamiento para seguridad de los bomberos, del personal que está atendiendo esa emergencia. También nos sirve muchísimo para refrigerar de pronto esas zonas, esos sitios que nos es difícil llegar, esas zonas de difícil acceso. Entonces, por la distancia que podemos manejar con este tipo de chorros, podemos llegar a esos sitios que no podemos ingresar con facilidad, ya sea de pronto por la dificultad que hay o por la temperatura que nos está generando el incendio. El otro tipo de chorro que nosotros manejamos, chorro maestro, es el chorro de nieblina. Todos estos tres tipos de chorros los graduamos de acuerdo a la boquilla que estemos utilizando, como les decía anteriormente. El de nieblina está compuesto por gotas de agua muy finas y pulverizadas. Esa es la diferencia con los otros chorros. Nos sirven para atacar fuegos estructurales en ambientes cerrados. Como no nos bota el agua a grandes distancias, entonces esa es la finalidad de utilizar este chorro. Es muy útil. ¿Por qué lo utilizamos? Para bajar temperaturas y para protección de los bomberos, para protección de las unidades que atienden la emergencia. Además nos ayuda muchísimo a dispersar el humo que está encerrado si hablamos de un incendio estructural. El otro tipo de chorro que nosotros manejamos es el chorro de cortina. Este chorro es muy similar al de nieblina. La diferencia es que las gotas de este chorro son más gruesas que el de nieblina. Esa es la diferencia. Igual nos ayuda muchísimo. Hay una mayor absorción de calor, precisamente por lo que las gotas son de un tamaño más grande que las de nieblina. Hay mayor penetración que el de nieblina, precisamente por lo mismo, por lo que son un poco más gruesas las gotas. Es muy útil como el anterior, como el de nieblina, para bajar la temperatura y para la protección del personal que atiende la emergencia. Ya hablando de los tres tipos de chorros, ahora vamos a mirar los tipos de conectores de tramos y de las boquillas.
Entonces aquí vamos a hablar solo desde las referencias. Los más comunes son el NH, el NHR, el NHRRE y el acople rápido. Son las referencias más comunes que utilizamos en la labor de atención de incendios en nuestras instituciones de bomberos. ¿Cuál es la diferencia entre estas referencias? La diferencia es los tipos y los diámetros de las roscas. Por eso es importantísimo tener en cuenta estas referencias cuando vamos a atender una emergencia, cuando vamos de pronto a colocar la boquilla, cuando vamos de pronto a empalmar tramos de manguera. Mirar que sea la misma referencia, porque si vamos a manejar referencias diferentes, de pronto no vamos a poder acoplar, no vamos a poder enroscarlas o simplemente vamos a dañar las roscas. Entonces por eso es importante tener en cuenta las referencias que manejamos, que sean las mismas. Ya para como última parte de este video, entonces vamos a mirar por qué se nos da la pérdida de presión. La pérdida de presión se nos da como por dos factores principales. El primero es por la fricción. ¿Qué es la fricción? Es la pérdida de volumen de agua por la fricción de las partículas entre sí y el roce que existe del agua con la tubería de conducción. Manejamos como un promedio de una pérdida de volumen del 3 a 5 galones por minuto. Y el otro factor que influye en la pérdida de presión es la elevación. Es cuando la boquilla está ubicada a mayor altura de la bomba. La elevación hace que haya una pérdida de presión por la fuerza de gravedad. La pérdida o porcentaje que manejamos es de un 10% por metro de altura. Ya para finalizar, entonces, si miramos en la pérdida de presión, también nos influye el diámetro. En cuanto al diámetro, entonces, si estamos manejando una manguera de 2 pulgadas y media, podemos tener una pérdida aproximada de 8 galones por minuto. Si estamos manejando una manguera de pulgada y media, podemos tener una pérdida de 3 a 5 galones por minuto. Los acoples también nos pueden influir para que haya cierta pérdida de presión. En los acoples tenemos un aproximado de 1.5 galones también por minuto. La elevación, ya para resumir sobre la pérdida de presión, como ya les decía anteriormente, en la elevación tenemos una pérdida de un 10% por metro de altura. Entonces, importantísimo tener en cuenta esto, porque si necesitamos que nos llegue cierta cantidad de agua en la atención de una emergencia, entonces tenemos que mirar estos factores, la pérdida de presión, cuánta pérdida vamos a tener para que nos llegue, si es el agua que necesitamos o nos va a ser muy deficiente. Entonces, importantísimo tener en cuenta, de pronto, para resumir y a nivel general, el tipo de chorro que voy a utilizar de acuerdo a la emergencia que tenga, los acoples que voy a utilizar y de pronto qué pérdida de presión voy a tener de pronto por estos factores que les decía, ya que los más comunes son por fricción o por elevación. No siendo más, entonces terminamos por acá la breve explicación sobre los chorros maestros. Muchas gracias.